Que también habíamos anticipado al comienzo de esta edición e inclusive también al cierre del bloque anterior, es lo que tiene que ver con un informe especial acerca de créditos hipotecarios y también la venta de inmuebles. Claro, y es que con el tema de los créditos y el boom, la cantidad de posibilidades que tiene hoy el mendocino, por supuesto que el mercado inmobiliario también se mueve en consonancia de lo que la demanda determina. Bueno, todo esto lo va a hablar Cristian, nuestro compañero, y ya está con nosotros. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, realmente estamos viendo un boom de el otorgamiento de créditos hipotecarios. A partir de esta metodología que implementó el Banco Central, el Gobierno Nacional, el año pasado, ¿no? En abril aproximadamente, ustedes recordarán la sigla UVA, que significa Unidad de Valor. Bueno, es una unidad de valor que tiene un valor determinado que va variando día a día y que se calcula mensualmente respecto a cuánto cuesta respecto al mes anterior, y esa variación tiene que ver con el índice de precios al consumidor, ¿no? O sea, se ajusta por inflación, básicamente. Bien, perfecto. Lo que generó mucho miedo en su momento, ¿no? Porque uno dice, la inflación siempre va creciendo, ¿en cuánto me va a caer el crédito? Bueno, eso es cierto, pero también es cierto que los créditos hipotecarios tradicionales venían con una tasa de interés que se movía por expectativa de inflación. O sea, por las dudas se le ponía un interés muy alto al crédito hipotecario tradicional. Esto hacía que las familias con un ingreso fijo debieran tener un caudal de dinero muy importante para afrontar las primeras cuotas, que suelen ser muy altas en los créditos tradicionales. En el caso de las UVA, como la actualización es a partir de la inflación, se le da certeza a ese aumento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en los bancos, depende del banco, la banca pública o la banca privada le pone más o menos interés al interés que se determina a través del índice de precios al consumidor, de la inflación. Entonces, digamos, los créditos obviamente tienen un interés más bajo, pero con el peligro, entre comillas, de que la inflación se dispare y que se aleje mucho de la recuperación del salario, ¿no? Recordemos que este tipo de créditos suelen ir determinados a la familia, ¿no? Que tienen ingresos fijos, en pesos, por otra parte, ¿no? Sí, claro. Cristian, también hay que tener en cuenta en ese sentido que los créditos establecen un porcentaje que no puede superar el crédito y la cuota a devolver del salario. Creo que anda por el 20-25%, ¿cierto? Sí, es el 25% del ingreso familiar, y esto también tiene un dato interesante que tiene que ver con cómo se compone ese ingreso familiar. Puede sumar pareja, pueden sumar familiares, entonces se hace un monto más grande y bueno, da la posibilidad de obtener no solo el crédito, sino además un valor mayor, ¿no? Bueno, pero quería presentarles una placa para contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de los créditos UVA. La placa nos indica que bueno, el crédito ha tenido un impacto muy importante en la economía y en el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta que desde abril del 2016 hasta el mes pasado se movieron nada menos que 20.000 millones de pesos respecto a estos créditos. O sea, fueron 20.000 millones de pesos que se prestaron para la compra de vivienda. Esto, bueno, obviamente ha dinamizado el mercado. Hay una placa que nos ayuda a apoyarnos en esta información para poder verla. Bueno, bien, en realidad tiene que ver, ahí lo estamos viendo, ¿no? Los 20.000 millones de pesos del año 2016, de abril 2016 a la fecha, es un monto muy importante. Bueno, después depende de cada banco, esto es lo que hablábamos recién, depende de cada banco, le pone algunas condiciones específicas, ¿no? Hay bancos privados que hoy están ofreciendo un plazo de hasta 30 años, que es un plazo bastante interesante, teniendo en cuenta bueno, el tipo de crédito, ¿no? Que es el crédito hipotecario, ¿no? La cuota inicial para un crédito de 1 millón de pesos es de aproximadamente 10.000 pesos. Esto tiene que ver, insisto con esto, con las condiciones de cada banco. Alguno puede ser un poquito más, un poquito menos, pero bueno, es una cuota que es alcanzable y que es equiparable también a un alquiler de hoy una casa de 2 o 3 dormitorios, no una casa familiar. Claro, sí. Bueno, y por último, lo que hablábamos de las UVA, que son, bueno, el valor, la referencia para los créditos se actualiza mensualmente teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor. Esto es lo interesante porque deja de lado la especulación de los créditos tradicionales cuando el interés se ponía por las dudas que hubiera un estallido inflacionario, digamos. Entonces hacía a los créditos prácticamente imposibles de afrontar para
los ingresos de una familia, ¿no? Claro. Ahora es quizás un poco más real con respecto a los números del IPC. Exactamente. Bueno, el SER es el índice que se utiliza para que el Banco Central todos los meses determine cuánto vale una uva. Y los créditos se dan en uvas, no se dan en pesos, ¿no? Claro, créditos también para el auto ahora, digo, es una metodología que se aplica en diferentes rubros. Bueno, era una cuestión que se venía pidiendo, ¿no? Que los créditos tuvieran en cuenta, se indexaran por inflación y no se pusiera una tasa de interés respecto a las expectativas, o mejor dicho, que lo definieran las expectativas inflacionarias, sino los datos concretos y reales. También es cierto que el INDEC actual tiene mucha mejor prensa que el INDEC del gobierno anterior, entonces eso también hace que los créditos por uva se puedan calcular de una manera más creíble, ¿no? Muy bien. Perfecto, bueno, y lo que decíamos al principio, este boom de los créditos hipotecarios y la posibilidad de ajustarlo de acuerdo realmente al aumento de la inflación, también ha generado cierta especulación, si se quiere, en el mercado que ofrece las casas o los departamentos. Bueno, ahora ese tema es el que vamos a tocar específicamente porque muchas familias se han encontrado con una situación, ¿no? Que buscan una casa, tiene cierto valor, van por el crédito de ese valor, más allá del piso que tienen que tener disponible, que suele ser de un 20% aproximadamente. Bueno, cuando van a la hora de concretar la operación, ese precio puede haber cambiado. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Una de ellas es el plazo que se maneja a la hora de entregar el crédito, ¿no? Que puede ser oscilando, depende del banco, también entre 2 meses, 4 meses, etcétera. Bueno, para esto tenemos la voz de dos especialistas. Vamos a empezar con Santiago Debe, un reconocido corredor inmobiliario de la provincia, que nos daba su opinión respecto a este tema. Se nota un auge de personas que van a los bancos para lograr lo que tanto tiempo se deseó en la Argentina y que insólitamente no estaba, que es el crédito hipotecario. Cualquier país normal tiene créditos hipotecarios. Es muy difícil que la gente vaya con su dinero y lo ponga todo arriba de la mesa, como era acá en la Argentina. La mejor forma de que los precios se adecuen a la realidad, que cada vez estén más cerca, sea por crédito hipotecario o por ahorros propios, una vivienda del usuario, es que los valores vayan bajando. ¿Cómo bajan los valores? Como pasa con todo mercado que no es cartelizado, como el mercado inmobiliario, donde no se pueden poner de acuerdo en los precios, miles de personas que ofrecen y miles de personas que demandan. Es imposible. Entonces, aquí entra la ley de oferta y demanda. Quiere decir que si hay mucha demanda, hay mucha gente que va a construir, porque no es lo mismo construir en época de recesión que construir cuando hay muchos demandantes reales o potenciales. Al haber más oferta, evidentemente los precios tienen un techo, porque si alguien se va de la media de mercado en cuanto a lo que determina el valor de una vivienda, que es el juego de la oferta y demanda, bueno, el comprador o el potencial comprador va a elegir otra vivienda, porque tiene mucho para elegir en el mercado. Hay otros sectores de la sociedad que siguen pensando que esto se hace con precios máximos, con restricciones, con populismo, con amenazas, con registrar multas. Bueno, estas cosas han fracasado en el mundo, no sirven, no funcionan. Un mercado sujeto al Estado es un mercado que aleja a los inversores.